Ay, no. Eh, Se va a tener choque, ¿no? No sé. Me hubiese gustado ir a su examen, pero tengo entendido que igual, creo que es a la misma hora. No estoy muy segura de la hora, pero me dijeron igual en la mañana, pero creo que sí, 9:45. Su segundo parcial igual con el ingeniero Monte, pero yo debo de estar debido a que tengo que entregar notas de auxiliatura, pero eso es para el ingeniero Monte, ¿no? El doctor Soluco, lastimosamente, a mi persona no me ha dado un porcentaje de nota, el cual en sí sería beneficioso para ustedes, ¿no? Pero no me dio. Entonces, ni modo, solo tendrían, bueno, tendrían que pasar sí o sí con el examen y no sé si prácticas más les seguirá dando, quizá no. En todo caso, nosotros, según lo programado, ¿no? Estaríamos terminando nuestras clases, o sea, hoy es nuestra cuarta clase. Vamos a terminar el tema de análisis de la varianza, un factor fijo. Y el día domingo estaríamos viendo regresión lineal. Entonces no es muy complicado ver la parte de regresión lineal. Y por último estaríamos viendo, me van a confirmar, por favor, si ya han avanzado el tema de análisis, no, estadística no paramétrica. ¿Han avanzado, jóvenes, eso o lo están viendo? ¿Alguno? Mm, ¿En qué tema, por cierto, están? ¿En regresión lineal? ¿Nadie? Sí, creo que sí. Ya. Este último ejercicio que hemos hecho, ¿Cómo? No escuché. Hasta estadística no paramétrica. ¿Han ingresado a ese tema recién o...? Ah, ya. Como lo tengo programado, yo creo que vamos a avanzar hasta este miércoles, ¿no? Como les he mencionado, serían 6 clases. Y dependería de ustedes si tienen dudas, preguntas, consultas para habilitar una clase, yo creo que de forma presencial se podría, en el instituto, ¿no? Y ahí vendrían ustedes con sus dudas, preguntas, consultan, pero eso es solo si ustedes tuviesen dudas, ¿no? Si no tuviesen dudas, entonces estaríamos terminando las clases este miércoles, porque esta es nuestra cuarta clase. La quinta clase va a ser el día domingo, donde vamos a ver regresión lineal, donde no es muy difícil. Regresión lineal en sí se van a dar cuenta, creo que es el tema más fácil o sencillo, porque es solo una regresión lineal, que en sí ya lo han visto ustedes en estadística 1, ¿no? Lo han visto, la parte, o deberían de haberlo visto, no sé si al final lo vieron, la parte de regresión lineal, porque no cambia, quizá cambiará algunos que otro parámetro. Lo único diferente de lo que han avanzado regresión lineal en estadística 1 con estadística 2, al menos con el doctor, es la linealización, ¿no?, de las ecuaciones. Porque el doctor generalmente les da otro tipo de ecuación, entonces lo único que ustedes tienen que hacer es linealizar. Una vez linealizado, hayan los parámetros de beta sub 0, beta sub 1, y luego vuelven a recuperar las variables originales para tener la ecuación que les indicó en el ejercicio, ¿sí? Entonces no es muy difícil. A lo mucho igual llevan coeficiente de correlación y regresión lineal, entonces por eso les digo, una clase sería esa. Y estadística no paramétrica. Para estadística no paramétrica sí voy a necesitar que ustedes me indiquen. Si solo han visto estadística no paramétrica para dos variables de estudio o para dependencia o independencia de variables, ¿sí? Solo eso voy a necesitar que me indiquen si han avanzado hasta ahí o han llegado a avanzar lo que es estadística no paramétrica para distribuciones Poisson, binomial
Creo que también es la exponencial. ¿Sí? Creo que lo ven, creo, no estoy segura. Entonces depende si lo han llegado a ver con el doctor. Si lo están viendo con el doctor, entonces tenemos que también tratar de realizar algún ejercicio, ¿no? Una resolución de alguno de esos ejercicios. Pero, vuelvo y recalco, eso solo va a depender si es que lo han avanzado en estadística no paramétrica. Pero eso lo tendríamos que ver el día miércoles, ¿sí? Entonces, hasta el miércoles, por favor, me pueden hablar inbox si alguno de ustedes tiene cuaderno completo, igual. Me dice, y auxiliar, lo hemos avanzado en estadística no paramétrica, me envían fotos o imágenes, lo que sea. Y según eso, yo voy a ver hasta, o sea, qué tipos de ejercicios pueden plantearse con el temario que han avanzado. Caso contrario, si ustedes no me informarían, lo que se estaría viendo solo sería dependencia o independencia de las variables en estadística no paramétrica, que es la que en sí más frecuente ingresa para su segundo parcial. Bien, entonces, con todo eso, yo se los voy a compartir pantalla y me informan si logran visualizarlo. Sí, por favor. Lo bueno es que ya han ingresado más personas y ya somos 7. Bien, ¿se logra visualizar, jóvenes? Sí, o sí. Sí. Bien, entonces el día de hoy vamos a ver 2 ejercicios en sí. Un ejercicio más de análisis de la varianza. Ambos a un factor fijo. Ambos a un factor fijo. Es relativamente muy sencillo este tema. No es nada complejo ni complicado. La situación es que ustedes sí tienen que tener mucho cuidado con el tiempo, ¿no? Porque sí es larguito los cálculos que se realizan. Ahora, si ustedes no saben o no han practicado, ¿no? Más que todo el realizar los cálculos, les va a costar, jóvenes. Entonces yo les sugiero que desde ya, por favor, yo sé que ya han avanzado y algunos ya tienen exámenes pasados, igual de anteriores gestiones. Entonces, igual, por favor, ustedes pueden estar practicando con esos ejercicios, ¿no? Para ver el tiempo, sobre todo. Lo más importante en este segundo parcial es medir el tiempo en el que tú puedes resolver un ejercicio. Porque si tienes un formulario es como que seguir el procedimiento respectivo, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar en sí con este ejercicio que estuvimos viendo. Acá, ¿no? Análisis de la varianza a un factor fijo. Nos hablaba sobre personas que tienen fiebre, las cuales se ha dividido en 4 grupos. De esos 4 grupos, a cada grupo se le ha aplicado una tableta que es diferente para su respectivo dolor de cabeza. Y el número de horas que han descansado una vez tomando dicha tableta es lo que se representa en tabla, ¿no? Estos datos son 5 horas, acá 11 horas, 12 horas, 5 horas, 3 horas que han podido descansar. Inciso A. Con los datos de esta muestra y utilizando el nivel de significación alfa igual a 0.05, pruebe la hipótesis que el número de horas promedio de descanso proporcionadas por las tabletas es el mismo para las 4 marcas, ¿sí? Entonces, el número de descanso es el mismo para las 4. Para ello, ya hemos visto cómo se realiza la formulación, ¿no? La formulación, el segundo paso, que es lo que siempre hemos aprendido para el nivel de significancia. Estadístico de prueba es lo nuevo que hemos visto en cuanto al formulario, región crítica. Y estaremos pasando al ejercicio número
bueno, al paso número 5, ¿no? Porque hemos encontrado un Fisher observado, no lo puse acá, ¿sí? Fisher observado, que era de 3 punto, ¿cuánto era? No lo copié completo. Fisher observado. Vamos a ir un momentito a las tablas. ¿Con cuántos grados de libertad era? 3 y 20. Ah, ya. En este caso hemos encontrado, ¿no? Entonces acá tablas Fisher. Acá está. Esas tablas igual se las he pasado, ¿no? Se las he pasado. Ya se los mencioné. Imprímanselo. Ténganlo por si acaso. Me dice grados de libertad 3 en 1 y era, no, pero para una probabilidad de 0,95. No es esta. Tampoco es esta, es esta, ¿no? 0,95. 3 grados de libertad y... no, era 20, no era 9, era 20. Entonces me da este valor, 3.098. 3.098, ¿no? Ahí tenemos el Fisher observado. Para el paso número 5, calcular, ¿no? Tenemos que calcular el Fisher calculado para ubicarlo en la gráfica y luego tomar una decisión. Para ello, las fórmulas, ¿no? Entonces, primeramente, ¿qué es lo que tienen que hallar? La suma de cuadrados, ¿sí? ¿Dónde? ¿Qué es la suma de cuadrados? Pues tienes para 2, ¿no? Bueno, para 3 casos, ¿no? Uno es para el factorial, ¿sí? Entonces, suma de cuadrados factoriales, que es igual a ¿qué? Es justamente a la sumatoria de t sub i al cuadrado dividido entre un n sub i. Todo esto menos lo que es el t sobre, bueno, t al cuadrado sobre n. Ahí lo tenemos. Luego tengo que calcular ¿qué? Tengo que aprender a calcular asimismo la suma de cuadrados totales. La doble sumatoria de y y j al cuadrado menos t al cuadrado sobre n. Ahí está. Ahí está. Entonces, tengo que calcular eso para poder calcular, por último, lo que es justamente la suma de cuadrados residuales, que es la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados factoriales, ¿sí? Para calcular esta suma de cuadrados, ¿qué necesito? Datos, ¿no? Entonces vamos a calcular los datos para este ejercicio. Un poquito más. Para ello voy a copiar esta misma. Vamos a copiar la misma tabla. Donde para esta tabla yo necesito formar una nueva tabla, ¿no? Una nueva tabla para 3 filas. Por acá. Bien. Donde ustedes igual ya lo vieron con el doctor. Que el primero es el n sub i. ¿Qué es n sub i? Tamaño de muestra.
para este caso, para cada grupo o para cada tipo de tableta, ¿sí? Entonces, n sub i para la tableta 1, ¿no? Donde, ojo, no olvidemos, ¿y qué es? Y es tableta 1, el otro tableta 2, el otro tableta 3 y por último tableta 4. Entonces, tamaño de muestra para la tableta 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamaño de muestra para la tableta 2, 6. Para la 3, 6. Para la 4, 6. Y por último, ¿no? El N mayúscula, que es la sumatoria de la fila. Entonces, ¿cuánto me da? 24, ¿no? Siguiente. T sub i. ¿Qué es T sub i? Pues es justamente la sumatoria de los datos. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar los datos, en este caso nuevamente el subíndice i me indica para la tableta 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, la suma de los datos en la tableta 1, ¿cuántos son? 5 más 3 más 8 más 4 más 2 más 6. ¿Cuánto me da? Por favor. ¿28? ¿Es 28, Juanes? Me van a confirmar, por favor. Sí. 28. El de la tableta 2. 28 igual. 28 igual. 28 igual. El de la 3. 30. 30. El de la 4. 54. 54. Y por último, ¿no? El T, que son totales, ¿sí? Esta última columna son los totales. Totales de cada una de las filas que estamos empezando a calcular. Entonces, ¿cuánto me da el total de la sumatoria, por cierto, ¿no? ¿De cuánto me da? $130. 130. Bien. Por último, necesito calcular el y sub i j al cuadrado. ¿Qué es y sub i? ¿Sí? Y sub i es el dato que se encuentra en cada celda. ¿A qué me refiero con celda? A cada uno de estos cuadros, ¿no? A cada uno de estos cuadros. 140 es, perdón, me confundí. Ah, ya. A ver. 30, 90, sí, 140. Gracias. Bien, entonces, como iba diciendo, ¿no? ¿Qué es Y sub I? ¿Sí? ¿Qué es Y sub IJ? ¿Sí? Esto es el dato, el Y, o sea, un dato que se encuentra en una respectiva fila y en una respectiva columna. ¿Sí? Por ejemplo, este dato de 5, ¿en qué fila se encuentra y en qué columna se encuentra? 1, 2, 3, 4 en la fila 4 y en la columna 3. Es lo siguiente. Y 43 es igual a ¿cuánto? A 5. Esto es. Entonces, cada vez que vean este Y y J, hace referencia a eso. ¿Dónde se encuentra dicho dato? ¿Sí? Entonces, si yo hablase, por ejemplo, de un Y 23, ¿cuál sería? O 20, sí, 23. ¿Cuál sería? Fila 2, ¿no? Fila 1, fila 2, columna 3. Me dice que es el valor del 4. ¿Sí? Entonces, a eso hace referencia este Y y J
donde IJ te indica en qué fila, ya saben, como en álgebra lineal, el I te indica en qué fila y el J en qué columna se encuentra dicho dato. Ahora, cuando me habla de Y, era este 5, ¿no? Y y J, en este caso I de 4 y J de 3, me dice, tengo que elevar, ¿qué? Al cuadrado. Entonces, elevo este dato al cuadrado. Para ello, a ambos lados, ¿no? Entonces, 5 al cuadrado, 25. Entonces, este es el resultado de Y y J al cuadrado o de Y 43 al cuadrado, ¿sí? Por tanto, cuando yo veo esta fórmula de acá que me indica es la doble sumatoria, es específicamente porque uno es para I y el otro es para J, donde en I va a venir, ¿cuántas filas son? Son 6 filas. ¿Cuántas columnas? Son 4 columnas. Entonces va a venir de 1 a 6 y este otro de 1 a 4. ¿Donde qué voy a tener que hacer? Pues sumar justamente los datos elevando al cuadrado, como acabamos de hacerlo, lo elevo al cuadrado y luego voy a aplicar la sumatoria. ¿Sí? La situación es lo siguiente. Yo debería de ser la doble sumatoria, que es Y y J al cuadrado, es igual, por ejemplo, al del T1, ¿no? Que es justamente 5 al cuadrado, más el siguiente, que es de 21, ¿no? El Y de 21 es 3 al cuadrado, más el Y de 31, 8 al cuadrado, así sucesivamente, hasta los últimos datos que están en la tabla, las tabletas 4, ¿no? Que son estos últimos que serían 7 al cuadrado más 8 al cuadrado. Esta es la doble sumatoria. Tendrían que todos los datos que observan en tabla, tendrían que elevarlos al cuadrado y luego sumarlos. Es largo, ¿no? En la calculadora al menos yo sé que no les va a permitir, quizá hasta por acá puedan realizar justamente la operación de elevar al cuadrado y sumarlos. Por tanto, yo realizo esta nueva fila, que es Y y J al cuadrado, para que ustedes fácilmente puedan realizar para cada tableta. Y al último suman todo y es la misma sumatoria, ¿no? Es la sumatoria y el total les va a dar justamente, que es la doble sumatoria de Y y J al cuadrado. Entonces, yo voy a realizar para lo que es la tableta 1, ¿no? Para la tableta 1 vas a tener justamente el Y. ¿En qué columna? El y 1, ¿no? Y y 1, si gustan, porque está en la primera columna, al cuadrado, que va a ser lo siguiente. 5 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 8 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 2 al cuadrado y más 6 al cuadrado. ¿Cuánto me da esta operación, por favor? Estoy haciendo lo siguiente. 154. 154. Perfecto, gracias. Entonces acá es de 154. Para el siguiente, lo mismo, ¿no? 11 al cuadrado, 5 al cuadrado, 3 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado y 2 al cuadrado. Y por último, sumar todos los datos elevados al cuadrado. ¿Cuánto me da? 184. 184. Gracias. El de la tableta 3, lo mismo, ¿no? Toditos. Debo elevar al cuadrado y luego sumarlos. $166. 36. Y por último, ¿no? El de la tableta 4. Elevado al cuadrado, elevado al cuadrado, 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 cuadrado y sumamos. 502. 502. 502. Y el último, que es la suma de toda la fila de Y y J.
1006. 1006. 1006. Gracias. Entonces ahí lo tenemos. ¿Sí lo voy a dejar esto o lo borro? Depende de ustedes. Lo puedo dejar. No hay problema. O lo borro también. Bien. Entonces, ya tengo todos los datos que necesito para lo que es la suma de cuadrados. ¿Sí? Yo se lo sugiero, realícenlo de esta forma. Es necesario, o al menos para mí es necesario que yo realice esta tablita, ¿no? Esta tablita de 3 filas y depende de las columnas de cuántos datos o cuántos grupos tengas, ¿sí? Entonces, directamente reemplazar, ¿no? Me dice es la sumatoria de cada TI al cuadrado y dividido sobre su respectivo NI. Entonces, para la tableta 1, 28. 28 dividido bueno, al cuadrado dividido entre su respectivo n sub i, que es de 6. Entonces, el siguiente, tableta 2, nuevamente 28 al cuadrado dividido sobre 6. Más, no, 30 es. 30 al cuadrado dividido entre 6 más 54 al cuadrado dividido entre 6. Todo esto yo voy a restar justamente con el t total, que es de 140 al cuadrado dividido entre n, que es justamente de 24. Por favor, si alguien puede hallarlo, me diga. ¿Alguno ya tiene el dato? Ochenta punto sesenta y siete. 80.67. Ahí lo tenemos, ¿sí? 80.67 es la suma de cuadrados factoriales. Para el otro, que es la suma de cuadrados totales, la doble sumatoria de y y j al cuadrado, 1006. 1006 menos lo que es el t total al cuadrado sobre el n total, que es de 24. Entonces, vamos a copiar. Esto me da justamente qué valor, por favor, me lo dictan. 189.33. 189.33. Bien, ahí está. Sí. Siguiente, que es el último cálculo para la suma de cuadrados. ¿Qué es la 900, diferencia? 900, ¿Te dio 925. un Ah, no. 900? No, está mal. Está bien, está bien. 80.67. Aquí da 100, ¿cuánto da? 108.66.
Punto 66. Sí. Punto 66. ¿Es periódico los decimales? ¿O solo es 6, solo dos decimales de 6? 66 y 33333, si recuerda. Ah, ya. Entonces 6. Está bien. Bien. Con esto tenemos todos los datos calculados para la suma de cuadrados, ¿no? Siguiente. Yo tengo que calcular lo que se conoce como los cuadrados medios, ¿sí? Cuadrados medios, donde me dice los cuadrados medios factoriales va a ser igual a la suma de cuadrados factoriales sobre k menos 1, donde k es el número de grupos, ¿no? Entonces esto me da igual justamente a 80.67 dividido entre k, que es de 4 grupos, menos 1. ¿Cuánto me da, por favor, esta operación? Y asimismo los cuadrados medios residuales, ¿no? Suma de cuadrados residuales sobre n menos k. 108.66 dividido sobre n, que es de 24, menos k, que es de 4. Entonces, por favor, medita. 26.89. 89. Y cuadrados medios residuales. 5.43. 43. Bien, una vez ya calculado estos datos, ¿qué debo hacer? Debo de calcular, ¿no? ¿Qué voy a calcular? El Fisher calculado, ¿sí? Entonces voy a calcular un Fisher calculado que es igual a ¿cuánto? A cuadrados medios factoriales sobre cuadrados medios residuales. Entonces va a ser de 26.89 dividido sobre 5.43. ¿Cuánto me da esa división? 4.95. 4.95. Ahí lo tenemos. Este es el valor de justamente Fisher calculado. Siguiente paso, que es toma de decisión. Paso número 6. Toma de decisión. Para aceptar o rechazar. Para ello, debo ubicar este punto, ¿no? Donde se encuentra 4.95. Casi 5, ¿no? Vamos a elegir por acá. Por acá se encuentra justamente el Fisher calculado, que es igual de 4.95. Por tanto, ¿se acepta o se rechaza? ¿Se acepta o se rechaza, jóvenes? Se rechaza. Se rechaza, ¿no? ¿Qué voy a rechazar? Entonces, Se rechaza. ¿Qué voy a rechazar, jóvenes? la hipótesis nula. Exacto. La hipótesis nula, que es igual a h sub 0.
con justamente el valor calculado, que es de 4.95, que pertenece a la región de rechazo, que se encuentra desde 3.098 al infinito positivo. Y se acepta la hipótesis alterna, que es de H sub 1 con un alfa del 5%, sí, 0.05 o del 5%. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Para responder a la pregunta, me dice inciso A, pruebe la hipótesis de que el número de horas promedio de descanso proporcionadas por las tabletas es el mismo para las 4 marcas. Entonces, ¿cuál estoy aceptando? Este de acá. La hipótesis alterna. ¿No? Este de acá. ¿Cuál rechazas? El otro, que es la hipótesis nula. Por tanto, ¿no? Según la prueba que debíamos realizar, son diferentes, no, son el mismo tiempo de descanso para Diferente. las tabletas, diferente, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes deberían de concluir, ¿no? En conclusión, el tiempo de descanso o las horas de descanso por las tabletas son diferentes, ¿sí? O el tiempo de descanso es diferente para el tipo de tableta, ¿sí? O para cada tipo de tableta. Eso lo vamos a escribir. Las horas de descanso son diferentes para cada tipo de tableta. Para cada tipo de tableta. Un momentito, por favor. Bien. Entonces, análisis de la varianza. Esto es, ¿sí? Dudas, preguntas, consultas, jóvenes. Dudas, preguntas, consultas. No creo, ¿no? No creo. En sí es muy claro este ejercicio, mucho más porque ya hemos visto lo que es pruebas de hipótesis. Es relativamente, ¿verdad? Sencillo. ¿Sí? No hay donde perderse o no debería de haber donde perderse. Es relativamente sencillo este tipo de ejercicio. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacer por último, porque solo el día de hoy le vamos a dedicar a lo que es análisis de la varianza. Como les he mencionado, la siguiente clase vamos a resolver lo que es regresión lineal, que en sí igual es muy, muy sencillo el tema. Lo único que tenemos que tener en consideración es si debemos linealizar la ecuación o no debemos hacerlo. Nada más. Después es relativamente muy sencillo. Luego, el último día, que sería el día miércoles, estaríamos viendo lo que es estadística no paramétrica, ¿no? Bien, entonces si tienen algún ejercicio tipo o que les haya presentado el doctor, no sé si podemos realizarlo hoy, ¿no? Porque yo en sí ya tenía planteado este ejercicio, que también es un ejercicio de un examen pasado, recientemente igual, creo que es del 1-2023 o del 2-2022, algo así es, no sé, pero es recientemente, ¿sí? Ahora, yo sé que no hemos hecho el inciso B. El inciso B, ¿qué es? Prueba de hipótesis, ¿no? ¿Qué me dicen? Realizar un estudio comparativo. Entonces yo tengo que comparar
la marca de tabletas 1 con la marca de tabletas 2. Entonces me olvido, les dije, ¿no? En nuestra anterior clase me olvido que existe 2 y 3. Solo voy a trabajar con 1 y con 4. ¿Qué debo hacer? Sacar, ¿no? Medias muestrales para ambos, uno para T1 y el otro para T4. Asimismo, varianzas, ¿no? Sus respectivas varianzas, sus respectivos tamaños de muestra. Y a ver, ¿qué más? Creo que eso sería lo esencial, ¿sí? Tienen que hallar esto con la calculadora, ¿no? Entonces, ustedes hallan medias, varianzas y tamaño de muestra, lo hallan con la calculadora y con eso podrían responder lo que es el inciso B, donde te dice comparación, ¿no? Esta parte, por eso está. Comparación. Ya. Te está pidiendo un estadístico comparativo entre la marca T1 y la marca T4. Cuando me habla de comparación, ¿qué es? Comparación de promedios, ¿no? Entonces la media de 1 es igual a la media de 4. O la media de 1 es diferente a la media de 4, ¿no? Bilateral. Entonces eso ya hemos aprendido igual en anteriores clases. Esta sería la formulación y según este tipo de formulación ustedes tendrían que desarrollar todo lo que es la prueba de hipótesis, ¿sí? Bien, entonces no sé si hay dudas, preguntas para resolver el inciso B, que yo les sugiero, ustedes resuélvanlo. Y si tienen alguna dificultad en la resolución, me lo hacen saber, así para poner un poquito más de hincapié en lo que era pruebas de hipótesis, ¿sí? Bien, entonces vamos a pasar al otro ejercicio. Entonces tenemos este otro ejercicio que también es un ejercicio de un examen pasado. ¿Es análisis de la varianza un factor fijo? Sí, ¿no? Observen, solo implica un factor, igual que acá, que implicaba solo tabletas, ¿no? O una sola variable. En este caso, mi variable es de técnicas. Fíjense, acá arriba dice técnicas, ¿no? Entonces vamos a leer y vamos a resaltar lo más importante. Me dice, ejercicio número 5, durante un determinado curso se somete a 3 grupos de estudiantes a diferentes técnicas de enseñanza. Técnicas 1, 2, 3. Y se les examina al final del curso, obteniéndose los siguientes rendimientos. Entonces son sus rendimientos o sus notas después de haber aplicado una respectiva técnica de estudio, ¿no? De estudio y de enseñanza. De enseñanza, sí. Inciso A, me dice, a partir de los datos de rendimientos, existe evidencia suficiente que indique una diferencia, acá, una diferencia significativa en el rendimiento medio, nuevamente acá, rendimiento medio de los 3 grupos de técnicas de enseñanza. Entonces, existe diferencia. ¿Qué desigualdad es diferencia? Fácil, ¿no? Diferente. Así que estaba relativamente sencillo para poder interpretar. Diferente. Rendimiento medio, entonces, ¿sobre quién es? Medias. Entonces, tú tienes que realizar un estudio para las medias de estas 3 técnicas de enseñanza. Entonces, nosotros primeramente podemos directamente en sí recabar los datos, ¿no? Y generalmente eso era lo que hacíamos para cada ejercicio, inciso A, recabar estos datos, ¿sí? O podemos estos datos calcularlos así tal cual en el paso número 5, que es calcular, ¿sí? Eso va a depender de ustedes cómo quieren organizarlo. De ambas formas están bien, ¿no? Están bien porque son cálculos de datos que te van a servir. Entonces podemos igual nuevamente acá iniciar inciso A. Datos, voy a poner si gustan. Y vamos a acá. Vamos a justamente realizar nuestra tablita de datos. Por acá.
Sí, creo que está ahí bien. Por ahí. Quizás sean grandes los números debido a que igualmente tiene 65, 75, son grandes igual, ¿no? Bien, entonces vamos a generar nuestra tabla. Para 1, para T sub I, y el último para la sumatoria o la doble sumatoria de Y sub IJ. Bien, iniciamos, ¿no? N sub I. ¿Cuántos datos son? 1, 2, 3, 4. 4 para todos. Entonces, 4, 4. Vuelvo y recalco, ¿sí? No siempre me dan 4 datos. En alguno puede suceder que exista así. ¿Cuántos datos son? 3. Entonces yo voy a tener que anotar ahí 3. ¿Sí? Entonces eso va a depender de los datos que te den para, en este caso, para cada técnica. Bien. N total, ¿no? Que aquí son los totales. Bueno, yo recalco. ¿Cuántos son? 4, 4, 4, 4 por 3, justamente 12. ¿Sí? Siguiente. Te subí, ¿no? Entonces, por favor, me lo suman los datos y me dictan. ¿Cuánto les da el T sub I? Y otra persona que nos esté ayudando con el Y y J al cuadrado. $304. 304, muy bien. Ahora, para la técnica 2, 75 más 69 más 83 más 81. 23.364. El Y y El de J al Y, cuadrado. sí, 23.000 23.364. entero. No tiene decimales. No, enteros. Perfecto. Pues ahora, técnica 2. 308. Ok. Los datos elevados al cuadrado veintitrés o mil para técnica. ochocientos treinta y seis Perfecto. Para la técnica 3. 266. 266. Y 17.898. por último, ¿no? Los test o los totales. En este caso va a ser la doble sumatoria y j al cuadrado. ¿Cuánto me da? 65.098. La sumatoria de Sesen- Y sub y J. Ah, ya. 65.088. Sí. 88. De esta forma, ¿no? Sesenta y No, cinco mil ochenta y ocho. 98. Ah, ya. Ok. Y el total de T. ¿Alguno tiene? 878. 878. Bien. Entonces los demás a verificar, ¿no? Bien, ahí tenemos los datos necesarios para el inciso A, ojos para el inciso A. Siguiente. Empezamos a resolver, ¿no? Primer paso.
formulación de las hipótesis. Hipótesis nula, hipótesis alterna. La alterna siempre va a ser, existe al menos una media diferente, ¿no? Una media diferente. Sin embargo, para la hipótesis nula, voy a buscar la comparación o la igualdad de las técnicas, ¿no? Para la técnica 1, para la técnica 2 y para la técnica 3. Voy a indicar que son iguales. Ahí. Bien, siguiente paso. Paso número 2. Nivel de significancia, alfa. Entonces voy a ir al En este ejercicio. tipo de ejercicios, Dime. siempre la hipótesis nula y la hipótesis normalmente siempre son así, de igualdad y desigualdad. Sí, o sea, siempre es igual y el otro es siempre desigual. ¿Sí? O desigualdad. Siempre maneja la desigualdad y el otro siempre igual. Esto siempre, pero siempre va a ser así en todos los ejercicios que vean ustedes de análisis de la varianza. Siempre. Sobre todo la hipótesis alterna, ¿no? Donde yo sé que esto simboliza que al menos, voy a escribirlo acá, o existe al menos, existe al menos una media diferente. Una media diferente. ¿Sí? Existe al menos una media diferente. Un momentito. Rayas. Un momento. Bien, entonces existe al menos una media diferente, ¿sí? Lo que es la hipótesis alterna siempre va a estar formulada de esta forma para lo que es análisis de la varianza o no va a un factor fijo, ¿sí? Cuando hables de dos factores fijos, ya cambia algunas circunstancias, pero como ustedes no lo llevan, ¿para qué vamos a mencionar? ¿No? Entonces, siempre va a ser de esta forma lo que es hipótesis alterna. Y la hipótesis nula, pues siempre es la comparación o la igualdad de las medias de cada uno de los grupos, ¿no? Fíjense acá tenemos 3 grupos. Técnica 1, técnica 2, técnica 3. ¿Y acá cuántos teníamos? 4. Tablita 1, tablita 2, 3 y 4, ¿no? Y acá está. Tableta 1, tableta 2, tableta 3, tableta 4. Y la alterna, al menos una media es diferente. ¿Sí? ¿Con eso está bien? Bien. Entonces, nivel de significancia, sucede que tampoco me lo dan, ¿no? Entonces, el enunciado no me menciona. Entonces, yo voy a trabajar con 5%. O 0.05, estoy poniendo nivel de confianza. 0.05. Paso número 3. Estadístico de prueba. Estadístico de prueba. Donde yo debo de elegir qué distribución debo de usar, ¿no? Pero yo sé cómo es análisis de la varianza, solo va a ser esta de acá. No existe otra. Entonces, tal cual lo voy a copiar. Vamos a copiarlo. Y acá lo tenemos, ¿no? Siguiente paso, pues es justamente región crítica, ¿no? Paso número 4, región crítica. Donde es una campana de Gauss y una campana de Gauss
asimétrica. Una campana de Gauss asimétrica que viene desde 0 a infinito positivo, distribución Fisher, y para lo que es igual a análisis de la varianza, siempre, pero siempre va a ser de cola superior, ¿sí? Sin importar qué o cómo esté formulado lo que es la hipótesis alterna, esto siempre, pero siempre va a ser de cola superior. Aunque esta desigualdad me diga que es diferente, por tanto debería ser bilateral, ¿no? Pero no, me dice por ser análisis de la varianza o ANOVA, siempre va a ser de cola superior. Entonces, esto es alfa, que es la región de rechazo, y 1 menos alfa, donde tengo alfa de cuánto, de 5% o de 0.05, el otro de 0.95. ¿Qué quiero saber? El Fisher observado. Ojo, yo sé, la gráfica es la misma, ¿no? Es la misma que yo puedo observar acá. Observen, es la misma. Pero el Fisher observado no es el mismo. ¿Por qué? Porque los grados de libertad cambian, ¿sí? Entonces van a observar. Me dice grados de libertad 1, que es de K menos 1, ¿no? ¿Cuánto es K? En este caso son 3 grupos, ¿no? 3 grupos. Menos 1, 2, ¿verdad? Entonces 3 menos 1, 2. El siguiente, grados de libertad 2, me dice que es N menos K. El número total de datos, 12. 12 menos 3, 9, ¿no? Entonces, con 2 grados de libertad en 1 y 9 grados de libertad en 2, y 9 en grados de libertad 2, justamente vamos a poder hallar la probabilidad de que Fisher sea menor o igual al Fisher observado. Esto sí va a ser igual a 0.95. Ahora, si fuese acá a 0.99, pues acá pongo 0.99. Si fuese 0.975, lo mismo se respeta acá, ¿sí? Bien, esto para un Fisher observado. Entonces voy a ir a mis tablas, 2 grados de libertad en 1 y 9 grados de libertad en 2. Voy a venir a tablas. Directamente acá, ¿no? Porque es la misma tabla, entonces ¿para qué? Nos vamos a otro lado. Entonces indicamos 2 grados de libertad en 1 y 9 grados de libertad en 2. El dato es de 4.256. Ahí lo tengo. Este es el valor de Fisher observado. Que siempre lo que van a observar es de tablas, ¿sí? Siempre. 4.256. Siguiente, pues los cálculos directamente, ¿no? Entonces, suma de cuadrados. Para la suma de cuadrados factoriales. Me dice la sumatoria de TI al cuadrado dividido entre el n sub i. Entonces, 304 dividido entre... Directamente, ¿sí? 304 al cuadrado dividido entre 4, más el otro dato, 308, 266. 308 al cuadrado dividido entre 4, más 266 al cuadrado dividido entre 4. Todo esto voy a restar con el total de T 878 al cuadrado dividido entre N, que es de 12. Entonces, dividido entre 12, ¿cuánto me da, por favor? Me lo indica.
Luego debo de calcular la suma de cuadrados totales, ¿no? Entonces, por favor, si alguno lo tiene ese dato, me lo indica. Sesenta y... Ah, ¿qué tal? 60 y ¿cuánto? No, no lo calculo bien. 268.67. 268.97. 67. Creo que sí. Ah, ya, 67. Ok. La suma de cuadrados totales, igual a la doble sumatoria. Entonces es 65.098 menos el T total al cuadrado sobre 12. ¿Cuánto me da? $857.67. 857.57. 67. Mil disculpas. Bien, acá. Entonces, la suma de cuadrados residuales son los totales menos los factoriales, ¿no? Entonces, 857.67 menos 268.67. ¿Cuánto me da esa diferencia de datos? 589. 589. Bien. Ahí lo tenemos, ¿sí? Continuamos, ¿no? Cuadrados medios, donde eso directamente es la fracción o la división sobre sus respectivos grados de libertad, ¿no? Acá lo voy a anotar rápidamente. Cuadrados medios. Entonces, 1,46. 1, ¿cuánto? Aparte el efecto. Es No, está mal. 268.67 dividido entre K menos 1, donde K es 3 menos 1, ¿no? Acá, de acá sale K, que es igual a 3. 134.35. 134.35. Perfecto. Los demás a corroborar, por favor. Rayas. Bien. Por tanto, el siguiente, que es la suma de cuadrados, o mejor dicho, los cuadrados medios residuales, ¿no? Donde me dice que va a ser 589 dividido entre n menos k, n de 12, menos 3, que es de k. ¿Cuánto me da? $58.9. 58.9. 65,44. Sí, me he equivocado. 65.9. ¿65 punto cuánto?
4 periódico, 4 periódico. Ah, ya. 44 entonces, ¿no? Para dos decimales. Bien. Y por último, debemos de calcular el Fisher calculado, ¿no? Donde el Fisher calculado va a ser cuadrados medios factoriales 134.35 dividido sobre lo que es los cuadrados medios residuales. 65.44. ¿Cuánto me da, por favor, esta operación? $2,05. 2,05. Allí tenemos el resultado del Fisher calculado, con el cual nosotros debemos ingresar a la región crítica y verificar si al final la toma de decisión, si aceptamos o rechazamos. Entonces es de 2,05, justo en la mitad. Que es de Fisher calculado de 2,05. Ahí tenemos, ¿no? Entonces, el último paso, paso número 6, ¿se acepta o se rechaza? Se acepta. Se acepta, ¿no? ¿Qué voy a aceptar? La hipótesis. Entonces, inciso, mejor dicho, paso número 6, se acepta la hipótesis nula con 2,05 que pertenece a la región de aceptación, que es desde 0 hasta 4,256. Y se rechaza la hipótesis alterna. Con un nivel de significancia del 5%. Ahí está. Esto es análisis de la varianza, ¿sí? Ahora, jóvenes, ¿sí? Los que han estado en clases de las auxiliaturas, bueno, las que pasamos de forma presencial, yo les dije, no, hay un cuadro de resumen, que en sí a ese cuadro se le llama tabla de ANOVA, ¿sí? En algunos ejercicios, el doctor te dice, realice la tabla de ANOVA, o algo así te lo menciona, ¿sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí tú? Tal cual, ¿no? Agarrar los datos que has calculado y directamente solo la tabla de ANOVA. Para ese caso, no es como que tengas que realizar todo este procedimiento de hipótesis, ¿no? No. Ahora vuelvo y recalco, una vez creo que se los mencioné, ¿no? No es tan necesario que realicen todo el procedimiento. Por ejemplo, ¿cuál es el paso que más que todo podrían obviar? Quizá esta parte del estadístico de prueba, ¿no? Porque este estadístico de prueba directamente podrían formularlo acá, o sea, cómo estamos calculando y ponerlo, ¿no? Aquí lo más esencial, al menos para ANOVA, es los datos que estás hallando y por eso vamos a ver lo que les mencioné, ¿no? Esa tabla de ANOVA. Que es, ojo, a un factor fijo, ¿sí? Porque cuando yo hablo de tabla de ANOVA, también existe para dos factores fijos, donde implican tratamientos y bloques. Entonces acá para la tabla de ANOVA, a un factor fijo, vamos a tener rayos.
vamos a tener la siguiente tabla, ¿no? Que es suficiente. Sí, creo que está ahí. Entonces, el primero factorial, ¿no? Eso es sencillo. La siguiente fila, residual. Y el último que es total. Ahí está. Residual y total. Residual y total. Acá, suma de cuadrados. Grados de libertad y cuadrados medios. Por último, el valor de F. Factorial, suma de cuadrados factoriales, 268.67. 208.67. Para el residual, 589. Para el total, 857.67. Grados de libertad. Para el factorial, pues esto se les va a hacer sencillo, ¿sí? Si no saben cómo ubicar acá, o me he olvidado ahora qué dato debo de anotar en lo que es en la fila de factorial, es sencillo. Si van al cuadrado medio factorial, ¿cuál es el que están en el denominador? K menos 1. Entonces, esos son los grados de libertad de 1, ¿no? Y el de 2 es para el residual. Entonces, solo tienen que observar de los cuadrados medios justamente lo que es el denominador, ¿sí? Entonces, acá me dice que para grados de libertad de K menos 1 es de 2. En el otro, de N menos K, que es de 9, acá está, grados de libertad 2, y el último, ¿no? Que es de N menos 1, donde es de 12 menos 1, 11. Entonces, sencillo. Cuadrados medios. Para los cuadrados medios eso es fácil, ¿no? Calculo. Ahora, yo les digo, jóvenes, en sí, ¿qué es lo único que necesitan? Es solo esta sumatoria de cuadrados o suma de cuadrados, y luego pueden hacer directamente esta tabla, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo siguiente es suma de cuadrados dividir con lo que es el grado de libertad. 208.67 dividido entre 2 te va a dar el valor de la suma de cuadrados factoriales, que es de 134.35. Lo mismo para el residual. 589 dividido entre 9 me da 65.44. Para el total, lo mismo, ¿no? Yo podría dividir 857.67 dividido entre 11, pero generalmente esto no te piden, ¿sí? No te piden y no es necesario que tú lo llenes, ¿sí? En Minitab sí se puede, en lo que es dicho programa. En Python igual, hay algunos programas que ya te lo botan, ¿no? De toditos te botan. Los cuadrados medios, la suma de cuadrados, los grados de libertad y así sucesivamente, ¿sí? Y para el Fisher, pues es el Fisher calculado, ¿sí? Acá si gustan, Fisher calculado. ¿Qué es? Pues es la división de 134.35 entre el residual de 65.44, como está acá ya descrito. Y eso me da de 2.05, ¿sí? Entonces, esta tabla es una tabla tipo resumen de lo que es todo el procedimiento que se ha realizado para análisis de la varianza. En sí, aquí falta una columna más, una columna que se conoce como valor P, ¿sí? Valor P. ¿Dónde qué es este valor? Pues es una probabilidad. ¿Cómo hallo ese valor P? Pues yo el valor de P, lo hallo con 1 menos la probabilidad de que Fisher sea menor o igual al Fisher calculado, ¿sí? Esto es
como que la fórmula, donde, ¿cuánto va a ser el valor P? Pues el valor P, en este caso, voy a ponerlo acá. De 1 menos la probabilidad de que Fisher sea menor o igual al Fisher calculado de 2.05. ¿Para cuántos grados de libertad? Entonces acá lo voy a poner si gustan. La probabilidad de Fisher menor o igual a 2.05 tiene que estar acompañada justamente con los grados de libertad. Acá si gustan. Grados de libertad 1, que está acá, de 2. Y grados de libertad 2, que es el mismo de 2, que es 9. Yo voy a ingresar a tablas, ¿no? Para saber la probabilidad. Entonces voy a ir a tablas. Y aquí tengo los datos, ¿no? Creo que es mejor usar este de Rufino Moya, porque aquí ya se observa claramente. Voy a venir acá, grados de libertad. Acá está, ¿no? Grados de libertad de 1 es 1, es el 2, ¿no? Es 2. Y grados de libertad 2 es 9. Entonces es 2 y 9. Ingreso, fila y columna. Pues sucede que para cuando yo tengo grados de libertad de 2, 9, tengo estos 3 probabilidades. ¿Para qué 3 datos? Para estos 3 datos. Entonces, ¿qué debo hacer? Ubicar 2.05. ¿En dónde? Pues en los valores de F. ¿Dónde están los valores de F? Son todos estos. Todos estos. Pero para 2 grados de libertad y 9 grados de libertad es justamente estos de acá. ¿Cuánto es? No hay, ¿no? No hay ese valor. Entonces, ¿qué hago cuando no encuentro ese valor? El más próximo, ¿no? Siempre voy a usar el más próximo. Por tanto, el más próximo es de 4.26. ¿Y para cuánto de probabilidad? De 0.95. Esto es de 0.95. Entonces, acá va a ser de 1 menos 0.95. Por tanto, ¿cuánto es? 0.05. Y acá nuevamente valor de P. Ahora, ¿esto de cuánto es de porcentaje? Del 5%. Es del 5%. O del 5 rayos. O de 0.05. ¿Para qué me sirve este valor P? Pues para ver si acepto o rechazo, ¿no? Me dice que si el valor de P, que es porcentaje, ojo, es igual al nivel de significancia, yo acepto la hipótesis nula. Si el valor de P es justamente mayor al nivel de significancia, yo nuevamente acepto la hipótesis nula. ¿Cuándo rechazo? Pues cuando el valor de P es menor al nivel de significancia. Ahí es donde yo voy a rechazar. En nuestro caso, ¿qué está sucediendo? Es 5 y acá también es de 5%. Por tanto, ¿qué decisión tomo? De aceptar, ¿no? Y observen que también hemos tomado esa misma decisión acá, ¿sí? Se acepta la hipótesis nula, ¿sí? Pero lo voy a subrayar para que así ustedes lo tengan en consideración. Esta parte no te lo pide, o al menos no sé si se los pedirá el doctor. Va a haber en uno que otro ejercicio que quizá te diga no hallar el valor P, pero generalmente no lo pide. Y si no te pide, entonces, ¿para qué ya vas a hacer todo este procedimiento? Lo pueden omitir, ¿sí? Eso depende de ustedes. Basta con el Fisher calculado, tú ya puedes tomar la decisión de aceptar o rechazar, ¿no? No necesitas hallar el valor de P, ¿sí? Bien, no sé si hay dudas, preguntas, consultas, jóvenes, de lo que es análisis de la varianza a un factor fijo. ¿Dudas, preguntas, consultas?
¿Hay alguna duda? No. Bien, entonces vamos a quedar acá. Con eso estaríamos terminando análisis de la varianza, ¿sí? La siguiente clase, que es el domingo, estaríamos viendo lo que es regresión lineal. Y para regresión lineal no es difícil, yo creo que con un ejercicio lo van a sobreentender, es muy sencillo, ¿sí? Entonces, tendríamos 2 clases más. La subsiguiente clase, que sería el día miércoles, estaríamos viendo lo que es estadística no paramétrica. Entonces, si quieren que resolvamos algún ejercicio, por ejemplo, me han dicho, están resolviendo lo que es ejercicio tipo examen. No sé si les está dando práctica o no, porque a veces suele darles, ¿sí? El doctor suele darles alguna práctica, entonces si podemos ayudarles con eso más a modo de resolver justamente los ejercicios, lo podemos hacer, ¿sí? Pero me lo hacen saber o envían su práctica, si es que tienen, no lo sé, al grupo, dicen tal ejercicio, así no sé, pero dependería de Sí, ustedes, ¿sí, jóvenes? dijo que nos iba a dar una práctica. Ya, entonces me lo hacen saber. Me lo hacen saber así, según eso nosotros vemos cómo organizar bien las clases, poder resolverlo sobre todo, ¿no? Bien, entonces conmigo sería todo por el día de hoy. Vayan a descansar, jóvenes, tengan un buen fin de semana. No sé si hay alguna otra consulta, duda o alguna sugerencia. No. Bien, entonces nos vemos, jóvenes, el día domingo a la misma hora, 6:45. Hasta luego, jóvenes. Que tengan un buen fin de semana. Chao, chao. Hasta luego, sí. Hasta luego. Hasta luego.